estudios, Alberto Acosta Burneo, analista económico. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Buenos días también. El gobierno ha entregado ya su propuesta para la focalización de los combustibles. Ha resuelto que sea solo para el transporte público la focalización y aplicar un sistema de compensaciones para otras modalidades del transporte. Habría que ver cuál será finalmente el valor que focaliza para ver cuál va a ser el impacto para el gobierno en cuanto se ahorra o no en subsidios. Definitivamente es una excelente noticia que se haya llegado a ciertos acuerdos preliminares. Hay que entender que tenemos que focalizar los recursos. No podemos seguir usando recursos de manera dispersa porque los recursos estatales son escasos y tienen que ir a quien más lo necesita. El usuario del transporte público es el que tiene que ser beneficiado, que es la población más vulnerable, especialmente después de la pandemia. Es una gran noticia porque además permite sostener el esquema de focalización de subsidios, el esquema de fijación de precios de los subsidios de los combustibles, que permite un ahorro muy importante para el Estado y es una pieza esencial en este proceso de poner en orden las cuentas fiscales. Ahora, el gremio del taxismo, por ejemplo, ya respondió, están pidiendo congelar el precio del galón de la gasolina extra y Ecopaís, que es lo que usan los taxistas, en $2.39. Usted insiste en que la focalización debe centrarse solamente en el transporte público, no en los taxis o no en el transporte de carga, por ejemplo. ¿Por qué? Yo creo que hay que entender que un taxi es como un auto con chofer. Es un mecanismo que no es masivo. Lo que hay que focalizar es el subsidio a los mecanismos de transporte masivos, donde van muchas personas. Un auto pequeño, como puede ser un taxi, no van muchas personas. Entonces, es importante que vaya hacia donde van más pasajeros, porque al final del día eso nos permite manejar una tarifa más reducida y transportar un gran número de personas a la vez. Según el plan que ha presentado el gobierno, hay un plan de compensaciones en lo que tiene que ver ya después para los otros sectores, que si es por aranceles y llantas, aceites, pero ¿en cuánto podría significar o por qué podría ser más importante, más significativo para el Estado sacrificar su recaudación por ese lado, me refiero arancelario, que con un tema de subsidios si estamos hablando de sincerar un poco y la disciplina fiscal del gobierno? Bueno, el hecho es que existen aranceles elevados todavía en el país, entonces hay un campo de dar una compensación a ciertos grupos que así lo requieren, pero lo que me parece adecuado es que se haya enfocado en el subsidio propiamente que vaya al transporte masivo de personas. Hay que recordar, y yo creo que hay que ir en el resto de segmentos, por ejemplo, el transporte de carga, tiene precios libres, no los fija el Estado. Ahí es el libre juego de la oferta y la demanda quien fija la tarifa. Y lo mismo debemos ir en el tema de los taxis, hacia allá tenemos que ir, que si es que el combustible sube, y eso implica un incremento en el costo de la tarifa, pues que sea el mercado el que fije la nueva tarifa sin ningún inconveniente. En cambio, en el caso del transporte masivo de personas es una tarifa regulada, que se debe mantener regulada y que debe tener estos beneficios de un subsidio específico para que la tarifa no suba, a pesar de que el costo del combustible puede seguir subiendo. Ahora, de lo que ha presentado, de las cifras que ha presentado el gobierno también en su plan cuatrianual, ¿cómo puede afectar o no las definiciones últimas que se tome en este sentido para ver cómo varía? De hecho, si es que en un primer año el gobierno dejó de subsidiar $1.000 millones que fueron destinados para otro rubro, ¿cuánto va a impactar la decisión que tome para los siguientes 3 años, según lo que tenga contemplado el gobierno en sus cifras? Bueno, ya tenemos la información del Fondo Monetario Internacional, que no cuadra con lo que se presentó en el presupuesto de 2021 y en la programación cuatrienal. La programación cuatrienal, que es la inicial que se presentó, más bien contemplaba como que el costo del ajuste iba a pasarse a los ciudadanos vía más impuestos. Esa no es la realidad. Inmediatamente después de presentado y cuando se cuestionó este plan, el Ejecutivo dijo no, esa no es la realidad. Y ahora con la información del Fondo Monetario Internacional vemos que se desplaza el eje del ajuste. Ahora el grueso del ajuste viene por el lado de focalización del gasto, que es totalmente distinto a lo presentado en la proforma de este año. Y vemos que el ajuste también se reduce en algo. Antes se hablaba de una consolidación fiscal del 5,5% del PIB, alrededor de $5.500 millones. Ahora se piensa cuadrar las cuentas fiscales de un monto menor, 4.500 millones, también porque el entorno está mejorando. El precio del petróleo ha subido, está bordeando a nivel internacional los $80 por barril y eso hace que la necesidad de ajuste sea algo menor. Pero lo importante, yo creo que positivo, y hay que rescatar de este acuerdo con el Fondo Monetario, es que de manera integral, desde el 2020
al 2025, el grueso del ajuste de esos 4.500 millones de dólares, 4.200 vienen por el lado de priorización de gasto. Y eso yo creo que es algo fundamental, porque el origen del problema que estamos viviendo por el lado fiscal nace de un gasto irresponsable, insostenible, durante más de una década y sobre todo durante la bonanza. Entonces la corrección tiene que venir también por el lado del gasto. Entonces, para cumplir con esa disciplina fiscal de la que están hablando, hay que ordenar el gasto. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está estableciendo que el año 2022 sea un año clave ya para ajustar el gasto público. Pero entonces, eso no es que se corrige realmente, o no es que está planteado en el plan que ha presentado el gobierno concretamente, a diferencia de lo que consta para el Fondo Monetario. En el plan, en la proforma, se establecía otra ruta, totalmente distinta. En la proforma del próximo año, que se tiene que presentar en los próximos días, ya debe recogerse la misma ruta establecida con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí vemos que 2022 realmente es un año crítico, es un año importante en materia de ajuste. Las medidas para el ajuste vienen por el lado de focalización de subsidios de los combustibles, que sigue ese mecanismo funcionando. Eso va a permitir un ahorro importante al fisco. Pero no solamente por ahí, el ajuste también vendría por el lado de una reducción de compras públicas, arreglar y con más calidad en las compras públicas, una reducción en la inversión pública y también un ahorro por el lado de la nómina del sector público. Yo creo que, y yo eso destaco del acuerdo con el fondo, es que se incorporan algunos factores que no se habían incorporado en acuerdos anteriores y que tienen que ver principalmente con calidad del gasto. Entonces se habla de un sistema para mejorar las decisiones de inversión, para no invertir en aquello que no se necesita, obras sobredimensionadas, obras mal hechas. Entonces va a estructurar todo un apoyo, una transferencia de conocimiento desde el organismo multilateral para que se use mejor los recursos de inversión pública. Lo mismo para manejo de las compras públicas. Entonces estamos hablando de un componente fundamental que siempre fue el ausente hasta ahora y que durante la bonanza no existió, que es calidad del gasto. Pero digamos que puede ser ausente en papel, pero en la discusión siempre ha estado sobre que la necesidad de reducir el gasto y hablar de la calidad del gasto. Pero en el acuerdo ahora, según lo que se está planteando para la reducción del gasto público, vendría el 1.5% del PIB por mejoras en el proceso de compras, eso sobre todo si dejan de pagar las comisiones, si dejan de pagar las coimas, que la termina pagando el Estado, coima y comisión por cada compra que hace el Estado en la práctica. El 0.9% hablan del PIB en racionalización del gasto corriente, y eso significa, dicen, cuidando a los servicios esenciales, es decir, salud, educación, apoyando a los más vulnerables. Pero ¿qué otro gasto corriente se puede recortar ahí cuando se argumenta constantemente de que ahí no hay mucho de dónde optimizar o hablar de calidad? Ese es el problema, es que nos han dicho que todos son médicos y profesores y que no, o policías, y no hay nada que recortar. Hay que estar muy claros que el objetivo nunca puede ser recortar por recortar. Lo que necesitamos es tener un gasto de calidad. Entonces el gasto público tiene que seguir creciendo en ciertas áreas inclusive, pero un gasto de calidad. Yo creo que la prioridad es salud, educación, seguridad. Pero si entramos a analizar dentro de esas áreas inclusive, vamos a ver cómo no todo el gasto es de calidad. Por ejemplo, en salud o en educación, ¿cuánto de eso se va en trámites innecesarios, en papeleos que exigen a cada una de las instituciones que controlan? Eso es un gasto administrativo innecesario. Lamentablemente hay estadísticas a nivel internacional y recogen cómo el Ecuador tiene promedios en gasto administrativo superior al promedio regional. Esos son los temas que se deben corregir. O sea que hay muchísima tela que cortar, incluso en áreas tan importantes como puede ser salud o educación, porque el gasto no todo se transforma en mejor pago a profesores o mejor capacitación a profesores. Ese es el gasto que debe mantenerse, que debe incrementarse. Pero incluso cuando hablamos de profesores, maestros o empleados públicos, que es un tema difícil de tocar porque siempre miden el costo político del impacto en analizar realmente si estamos viendo la calidad, la eficiencia, la productividad, si realmente el determinado número de personas que ya están contratados en tal o X ministerio están aportando para el compromiso lo que se está haciendo, o porque no les pueden tocar, porque hay un costo político alto, siguen creciendo esa burocracia. De hecho, en números no hay mejoras en ese sentido. Sí, lamentablemente así funciona y es más sencillo decir voy a cobrarle más impuestos a los ciudadanos para seguir sosteniendo un mal gasto, que es lo que tenemos en la actualidad. Un Estado que no cumple bien su papel. Veamos lo que sucede con seguridad. La seguridad es un bien público que el Estado debería proveer, pero que lo provee insuficientemente.
Y lo mismo sucede con la educación pública o la salud pública. Entonces, es un tema de que se entienda que el Estado tiene que servir bien a los ciudadanos y eso se logra solo con calidad en el gasto, no con cantidad, que ese es el gran cambio, porque hasta ahora y sobre todo durante la bonanza se pensaba que lo importante era llegar a indicadores más grandes de gasto, mientras más se gasta mejor, que el gasto equivale a servicios. Eso es falso. El gasto en muchos de los casos, y lo vemos ahora y si lo analizamos el gasto, equivale a jugosos contratos, equivale a acuerdos entre privados, equivale a obras innecesarias. Entonces, eso es lo que se debe corregir para que el gasto en realidad sí sea igual a más bienes públicos de calidad para los ciudadanos. Y por otro lado, Ecuador se compromete a subir con el Fondo Monetario Internacional o incrementar sus ingresos en $1.000 millones en la recaudación de impuestos, o sea, en recaudaciones tributarias, que no necesariamente será por recaudar mejor, hacer que paguen los que nunca pagan o los que viven en años de juicios y evaden, sino más contribuciones tributarias, es decir, a su juicio, el que vayan a insistir en aprobar las reformas tributarias que ya se incluyen, que significaba en algunos casos la posibilidad de no poder deducir los gastos en salud, en educación, para el pago del impuesto a la renta, va a seguir siendo una insistencia del gobierno si necesita subir esa cifra en recaudación. Yo creo que lamentablemente en ese campo del acuerdo, porque se insiste en un incremento de impuestos, no hay la misma preocupación por la calidad que en el caso del gasto, porque ahí nos dicen vamos a recaudar más cobrándoles a los mismos, a los pocos que pagamos impuestos, cuando la prioridad debería ser seguir ampliando la base de contribuyentes y seguir combatiendo la evasión. Pero lamentablemente se van a crear impuestos adicionales, extraordinarios. Pero ahí el gobierno dice, y lo dijo de hecho en el discurso, pero ya se sabe que el 96.5% de los ecuatorianos no se van a ver afectados, pero en la práctica con lo que se está planteando, ¿qué pasa? Bueno, la realidad es que un impuesto al patrimonio de las empresas reduce la inversión. La inversión implica menos crecimiento, menos empleo, perjudica a las mayorías. Lo mismo sucede con un impuesto al patrimonio de las personas, reduce su nivel de consumo, su nivel de ahorro. Nuevamente, todos esos impuestos reducen el ritmo de crecimiento de la economía. Entonces, el desafío aquí es pasar de esta política de pasarle la cuenta al ciudadano. Ya tenemos un Estado grande, un Estado que recobra gran cantidad de impuestos, pero que no los gasta bien. Entonces, el foco debe seguir insistiendo y creo que la ruta correcta viene por el lado del gasto y todas estas medidas que requieren de mucho conocimiento, de tecnología para poder gastar mejor, dejar de hacer tanto obra innecesaria y sobre todo aprovechar los recursos privados. Ese es el gran desafío también, abandonar ese concepto de sectores estratégicos reservados para el Estado y permitir que el capital privado ingrese a esos sectores, porque el capital público es escaso y hay que destinarlo para los temas en donde no hay interesados privados. Por ejemplo, infraestructura en áreas alejadas, áreas rurales, probablemente no se consiga un inversionista para que coloque los recursos. Una hidroeléctrica puede hacer un inversionista privado. Entonces hay que saber priorizar que los recursos escasos del Estado vayan a los usos más urgentes y que el resto se haga con capitales privados. La opinión de Alberto Acosta Burneo, analista económico, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias.